Hemos estado leyendo en Noé y hemos visto cómo tenía Dios ese sentimiento, ¿verdad?, de arrepentimiento, dice la palabra de Dios, de haber creado todo lo que había creado. Y ese sentimiento, esa ira que tenía Dios es la respuesta al pecado. Es decir, es el motivo por el cual Dios tiene esa ira es por culpa del pecado. Ahora, ¿por qué viene el pecado? ¿Por qué esas personas estaban obrando de la forma en la que estaban obrando? ¿Por qué estaba ocurriendo todo eso? ¿Porque era únicamente la respuesta o era la herencia de Génesis 3? ¿Por qué el ser humano estaba en ese momento, como dice además, y no solamente lo dice una vez, es que lo dice muchas veces? Está hablando de tierra y se corrompió la tierra, luego sigue hablando de tierra llena de violencia, está hablando de aquí la tierra corrompida, versículo 10 y 11, y luego otra vez vuelve a decir porque toda carne había corrompido su camino, y en el versículo 13 vuelve otra vez a decir la tierra está llena de violencia. En 3 versículos lo menciona, lo repite, recalca y subraya. ¿Pero por qué ocurría esto? Esto es la herencia de Génesis 3. Es decir, violencia y corrupción. Pero es que es el mismo mundo en el que estamos ahora. Es que es un mundo de violencia y de corrupción, constantemente en todos los sectores, en todos los ambientes. Violencia y corrupción, que es la herencia del pecado. Es Génesis 3. Y el mismo Génesis 3 que había en Génesis 6 está ahora en el año 2023. Hoy estamos el día 7 de mayo. Sí, 7 de mayo, no me equivoco. Es lo mismo, es la misma situación la que estamos viviendo ahora. Y el mismo sentimiento de ir hacia el pecado que Dios tuvo entonces, lo tiene ahora mismo, porque es igual, es exactamente el mismo. Pero ¿qué es lo que subraya también la palabra de Dios? También nos encontramos que había un varón justo, versículo 9, varón justo, perfecto, con el cual anduvo Dios. Hubo una unidad, hubo una relación, hubo una comunión entre Dios y Noé. ¿Por qué ocurre esto? Porque Noé, aunque también estaba bajo la influencia de Génesis 3, él tuvo la determinación de vivir conforme el pacto de Dios. No es que Génesis 3 le esquivó. Era descendiente de Génesis 3, descendiente de Adán, tenía el mismo problema, ven el mismo pecado original. Pero sin embargo él era una persona que halló gracia ante los ojos de Jehová porque era un varón justo. También la palabra de Dios nos habla de Abraham como un varón justo. Pero vemos Génesis 3 en él. Vemos también que no era una persona perfecta humanamente hablando. Intenta casi que medio permitir que hiciesen con su mujer porque tenía miedo. No era perfecto, pero sin embargo Dios lo encontró justo. ¿Por qué Dios encuentra a Abraham justo? Porque era una persona que se aferró al pacto. Esto es lo importante. Lo importante no es que tú seas o no seas, lo importante es que tú te aferres al pacto, como hizo Noé en aquel tiempo, alrededor, estando un mundo de violencia y de corrupción. Porque es nuestro mundo y nuestro día a día, violencia y corrupción. El otro día, no sé qué canal era, empiezan las noticias. Yo estaba ayudando a mi suegro a hacer una cosa y de pronto la primera noticia era, creo que era en Serbia, un niño ha cogido un arma y se ha puesto a disparar y ha matado a no sé cuántas personas. 2 personas, ¿no? 2 chicos. Lo mismo que ha ocurrido en Estados Unidos tantas veces, pues también ocurre en Europa, y lo que estará ocurriendo alrededor del mundo, que no se cuente, que no sabemos. Es decir, un mundo de violencia.
y un mundo de corrupción, una corrupción que llega hasta el punto en el que en España ya lo damos por hecho. Que es una locura, pero en España damos por hecho que el político es corrupto. ¿Qué ocurre en África? Países que tienen recursos naturales tremendos, pero la corrupción de sus gobiernos los lleva a tener muchos déficits. ¿Qué ocurre en Latinoamérica? Corrupción que se da por hecha ya. Ya se da por hecho de que todos los políticos son corruptos y bueno, se acepta. Vamos a buscar que sea menos corrupto por lo menos. Pero este es el problema. Y si no, tendremos dictadores, y si no, habrá guerras, muchas cosas. Pero es el mundo en el que estamos. Esto es la herencia de Génesis 3. Ahora, ¿cómo yo puedo parar este problema? ¿Cómo yo puedo parar esta destrucción? ¿Cómo yo puedo parar el desastre que hay en el mundo desde el día de hoy? No puedo hacerlo porque es imposible. Porque como hablamos la semana pasada y vamos a ir recordando de vez en cuando, porque las torres de Satanás que ha levantado en el mundo, ese principado, esa potestad, esos príncipes de la oscuridad, son tan grandes que yo no lo puedo derribar. Y aunque yo obre de una forma muy humana y yo puedo hacer grandes cosas, como aquel que saca fuera ese demonio y ese cuerpo se queda vacío, ¿qué ocurre? Que como no transmite el Evangelio y no enraiza, ¿qué ocurre? Llegan 7 más. Y el estado postrero llega a ser peor que el anterior. Y cuando no colocamos evangelio en una cultura o en una sociedad, no importa lo que hagamos humanamente, siempre va a ser a mal. Siempre, al final, Satanás levantará las torres y lo hará de un color o lo hará de otro. Pero esa es la estrategia que él tiene. Y ahora mismo estamos en un mundo, en Occidente, pero como Occidente somos la vanguardia y somos los más inteligentes y los más capaces, pues ahora venga, vamos a levantar esto, lo otro, vamos a hacer aquí, allá, y es lo mismo. Ahora, ¿qué ocurre? Vamos a tener nuevas ideologías de género y de identificación del ser humano. Y vamos a llegar al punto de hacer cosas que son una locura, porque como somos muy modernos y somos muy avanzados, eso es lo normal. Y llegaremos a un punto en el cual todo esto va a darse la vuelta y vamos a ver cómo la gente va a empezar a darse cuenta, es que mi problema está en lo espiritual. Si me hubiesen ayudado en su momento de una forma diferente, no me hubiesen mutilado, no me hubiesen operado, no me hubiesen hecho 1000 cosas, yo ahora mismo sería una persona normal. Pero a pesar de eso, es que el problema sigue estando ahí. El problema es que sigue estando porque estuvo desde el principio. Es el problema de Génesis 3. Cuando yo soy creado a la imagen y semejanza de Dios y todo eso se emborrona, se tuerce y busco otras imágenes y semejanzas, mi identidad se corrompe. Y cuando mi identidad se corrompe intento encontrar alguna y cuando no la encuentro me la invento. Y así es como trabaja Satanás. Las torres que hay ahora mismo yo no las puedo derribar. Yo no puedo ir y hacer una manifestación en contra de nuevas ideologías porque me meten en la cárcel, literalmente. No puedo hacer eso. Es impensable. Lo que yo tengo que hacer es transmitir el pacto de Dios. Es el pacto que está por encima de todo. Es un pacto que no se preocupa de el sexo o de tu nacionalidad. No se preocupa de tu estado, de tu condición. Y tampoco se preocupa de tu pecado pasado, presente o futuro. El pacto de Dios es tan grande que se resuelve a través de la gracia en nuestro Señor Jesucristo. Esta es la bendición. Y Noé la tenía hasta el punto de que él construyó unas torres que se basaban ¿en qué? En escuchar primero a Dios y en obedecer su palabra. Pero no solamente obedecer, sino persistir, 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 hasta el día en el que ese arca se terminó de construir y él pudo tener la respuesta. ¿Cuál fue la torre que levantó Noé? Ese arca. Llámalo torre, llámalo como quieras, pero ese arca es esa torre representativa, el cual levantó Noé de una forma física y evidente y a la vista de todos, muy grande, para poder traer la salvación.
Pero ¿quién se salvó? El que creyó, y el que era justo, y el que tenía el pacto en su vida. El que no tenía el pacto se perdió. Y es triste, pero es que es el destino de todo el mundo. Es que hablamos de, ay, pobrecito, los que murieron, pero es que están ocurriendo todos los días. Hoy, como dije el miércoles, cada minuto mueren cientos de personas. Cada minuto se están ahogando personas por ese diluvio que son las torres de Satanás. Es que cada minuto, cada hora, cada día mueren miles de personas y nosotros estamos dentro del arca, pero estamos asomados viendo cómo mueren. Por eso tengo que primero disfrutar yo de mi torre, pero tengo que rescatar. Tengo que disfrutar del arca en el cual yo estoy, que es Jesucristo, mientras que intento rescatar a los que se están ahogando. Porque no comprenden qué les pasa, no saben por qué. Esto tiene que ser mi corazón. ¿Cuál es la respuesta? Cuando nosotros nos vamos al Éxodo, capítulo 12, y leemos versículo 13 y 14, estamos viendo la respuesta que Dios tiene para la humanidad. Es la respuesta absoluta. Versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Cuál es la respuesta? Únicamente esa marca que se colocaba en las puertas, que era lo que a ti te daba vida. Que aunque tú tuvieses que morir porque no eras justo, esa marca te daba respuesta. Ese cordero que se sacrifica, se coloca la marca y a ti ya te da esa identificación de alguien a quien no se le puede tocar porque es un hijo de Dios. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que Cristo, muriendo por mí, esa sangre que caía de la cruz es lo que me da a mí la identificación de su hijo. Y cuando yo acepto esa obra y tengo a Cristo como el Señor de mi vida, esa plaga de mortandad no pasa por mí. Yo un día moriré, pero yo resucitaré y volveré a estar con el Señor de una forma eterna. Es que ahora mismo incluso yo ya estoy disfrutando de esa salvación, porque mientras que la gente intenta encontrar una respuesta por el diluvio, yo estoy dentro del arca. Y yo estoy comiendo, y yo estoy caliente, y yo estoy tranquilo. Y esa es la salvación que yo estoy disfrutando ahora mismo. Pero por eso yo tengo que levantar las torres, como hizo Noé, de ser una persona que anduvo con Dios, que paseaba con Él, que escuchaba, que tenía una comunicación, una relación, es decir, una persona que disfrutaba de su estado espiritual en el cual se comunicaba directamente con Dios. Que Noé era una persona que no solamente andaba o que estaba con Dios, sino que era una persona que escuchaba su palabra y obedecía. Era la torre de esa obediencia la cual le hizo tener la respuesta, pero no solamente para él. La semana pasada, Hechos 16, el carcelero que habla con Pablo, con Pablo y le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuál es la respuesta? Que tú seas origen de bendición para tu casa. ¿Cuál fue la torre que levantó Noé? ¿Quién se salvó? Noé, su mujer, sus 3 hijos y las esposas de sus 3 hijos. 7 personas con él. Cree, obtén el pacto que yo te he dado, mantén el pacto, escúchalo y llévalo a cabo y serás salvo tú, tu mujer, tus hijos y tus nueras. Esa es la bendición también de Noé. ¿Cuál es? La bendición de levantar la torre de la familia, que hablaremos la semana que viene un poquito más, porque aunque hoy es el Día de la Madre, a la cual pues felicitamos a todas, la semana que viene lo vamos a celebrar un poquito más y le vamos a dar esa envoltura, la cual es también el Día de la Familia, por cual si no hay mujer, pues no hay familia. Y la mujer tiene ese don especial para hacer también familia y para hacer hogar. Pero ¿cuál es la bendición y la torre de Noé? Es que yo voy a levantar esa torre de la familia.
es que yo no únicamente me voy a salvar yo, sino yo voy a levantar a mi mujer, yo voy a levantar a mis hijos, a mis nueras, para que juntos como una familia estemos dentro del arca. Es que mi hijo no escucha. Espera el horario de Dios. Tú simplemente continúa construyendo el arca. Ay, es que mi esposo, es que mi mujer, continúa levantando el arca. Y llegará el tiempo de la respuesta. Pero si tú no eres ese origen de bendición y tú no eres luz, tú no construyes el arca, no se salva nadie. Por eso construye el arca yo solo, construye tú solo. Noé vivió más de 600 años, tuvo tiempo de sobra para hacerlo. Construye ese arca de la familia. Éxodo capítulo 12. Volvemos otra vez. Hemos leído el versículo 13, el 14. ¿Qué es lo que dice? Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Dice, tiene que ser, o será memoria, lo tenemos que celebrar por las generaciones y además va a ser un estatuto perpetuo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la obra de la Pascua, el sacrificio del Cordero, su sangre, que nos dio la vida y nos dio la libertad de la esclavitud de Egipto, es algo que tenéis que recordar siempre. Siempre lo tenéis que recordar. Y no solamente recuérdalo como algo que te viene a la mente. Tenéis que celebrar una fiesta para que todos juntos, entre vosotros, os recordéis y no olvidéis el pacto de la Pascua. ¿Y sabes cuál fue el momento de mayor grandeza de la Pascua? Cuando hace poco más de 2000 años, el día de Pascua, Cristo fue crucificado. Y la gente que llevaba toda su vida, generación tras generación, de una forma solemne, siempre celebrando la Pascua, recordando ese cordero y esa sangre y esa puerta, cuando veía a Cristo, no veía al cordero, veía a un loco, veía a un impostor. Pero Cristo estaba muriendo como cordero el día de Pascua por la vida de todos los que cogieran su sangre y las pusieran en la puerta. Y la gente no lo veía, pero es lo que ocurrió en aquel día. Que celebrando la Pascua todo el mundo en Jerusalén, Cristo murió por ellos. Y Cristo, aunque ellos no sabían, no se enteraban, eran esclavos. Y el pueblo de Dios era un pueblo esclavo de la religiosidad. Y aquellos que miraban a Jesús y veían a alguien más y no veían al Cristo eran esclavos. No lo sabían. El pueblo de Dios en Egipto sí sabía que eran esclavos. Por supuesto que lo sabían, pero ellos no. Por eso no se daban cuenta de que aquel que estaba muriendo lo estaba haciendo como aquel cordero que murió en Egipto por ellos. Y no se daban cuenta de que esa sangre que caía no era la sangre de un impostor, era la sangre de aquel que les estaba salvando de la esclavitud y de la muerte. Y solamente aquellos que ven a ese hombre crucificado como el Cristo y lo reciben en su vida son los que obtienen la salvación. Y esa fiesta, esa Pascua, la celebramos constante y continuamente, ya no una vez al año, todos los días de nuestra vida. Por eso todos los días son días de Pascua. Todos los días son días en los que yo me levanto y digo, gracias por esa obra que a mí me da libertad, que me da vida, que me da poder. No solamente una vez al año, aunque lo hagamos de una forma especial en Pascua. Gracias, Cristo, porque al igual que ocurrió en Egipto y ha ocurrido tantas veces en el Antiguo Testamento, ahora yo entiendo que esta es mi Pascua, que esta es mi respuesta y que esta es mi bendición. Tenemos que levantar esa torre, la torre que disfruta de la obra de Jesucristo, la cual desde ya Génesis 3, versículo 15, ya te está hablando de la simiente de la mujer, que va a aplastar la cabeza de la serpiente, que aunque te intentó mantener en esclavitud, ella te ha dado, esa simiente de la mujer, te da la libertad absoluta.
¿Cuál es la libertad de Noé? La libertad de Noé es que él tomó la determinación, en vez de hacer el mal, en vez de obrar con violencia y en vez de caer en esos problemas, él tomó la determinación de ser fiel al Señor y de mantenerse en el pacto. Esta es la respuesta, que el pacto lo mantuvo Dios con él. Y le dijo además, y él luego le transmitió otra vez ese pacto, y lo mantuvo por generaciones. Vemos a día de hoy ese arco iris, el cual es un recuerdo. Dice la palabra de Dios, ¿no?, que es un recuerdo. Irene ha estado estudiando el arco iris y cómo funciona esa refractación de las gotas de lluvia por los rayos del sol, que hace como un prisma y lo divide en colores. Toda esa historia lo estuvo haciendo Irene, hizo un trabajo y todo. Eso es lo que, de alguna forma, Dios nos ha entregado para que recordemos. Que yo puedo disfrutar hoy, dentro del pacto de Dios, de que dentro de Cristo obtengo la respuesta completa para mi vida. Dice en el versículo 18 de Génesis 6, «Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos». Es el pacto que Dios le entregó a Noé. Es el pacto que Dios le entregó a Noé. Dice 2 de Pedro 2:5 que Noé fue pregonero de justicia. 2 de Pedro 2:5. ¿Qué quiere decir eso? ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? Noé era un ejemplo de la justicia de Dios, de aquel que se mantiene en el pacto, siempre es rescatado por Dios, es justo. De nosotros que nos mantenemos en el pacto del monte del Calvario, el pacto de la resurrección, el pacto de la evangelización del mundo, Dios siempre nos va a dar la respuesta. Y al igual que Él es portavoz, pregonero de justicia, yo también lo tengo que ser. Tengo que disfrutar de la justicia de Dios de tal forma que la gente la pueda ver en mí y a través de mi vida. Pero necesito tener valor. Aunque parezca una locura, yo tengo que tener valor. ¿Qué valor? El valor que en Números capítulo 14, versículos 8 y 9, Josué y Caleb, tras ver realmente los gigantes que había en aquella tierra, ellos dijeron, nos los vamos a comer como el pan. Cuando los demás, los otros 10, temblaban y decían, vámonos de aquí porque no vamos a poder con ellos, Josué y Caleb, habiendo visto lo mismo, porque vieron lo mismo, su determinación fue diferente. Porque ellos veían las torres de Satanás, ellos veían las torres de los hombres, veían las torres inexpugnables y lo veían de una forma humana. ¿Pero qué es lo que ellos vieron? Las torres de Jehová. La obra de Dios, su poder es mucho más grande que el poder de la oscuridad de este mundo. Por eso aquellos que son grandes y poderosos nos los vamos a comer como el pan, únicamente porque Dios ha dicho que lo vamos a hacer. Y si la palabra es que nosotros vamos a llegar a esa tierra que emana leche y miel, esa va a ser nuestra respuesta total y absoluta. ¿Cuál va a ser mi respuesta? Que yo no necesito nada más que el pacto de Dios. Por eso podemos decir solo. ¿Y cómo disfruto de ese pacto? ¿Cómo yo puedo llegar a Dios? A través de la obra perfecta de Jesucristo, que nos dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos prometió que íbamos a ser testigos hasta el último de la tierra. Nos prometió que iba a llegar el Espíritu Santo para estar con nosotros, ese consolador que iba a rogarle al Padre que llegase, para, entre otras cosas, nos pudiese recordar aquellas cosas que Él nos habló para estar con nosotros todos los días. Es que el pacto de Dios, a través de Cristo, lo disfruto todos los días, porque es poder absoluto. ¿Qué poder? Versículo 13 en adelante de 2 de Colosenses, que ya hemos leído en más de una ocasión, que dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente
con Él, Cristo, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, esa torre que yo levanto en mi vida de Jesucristo es la que tiene poder y autoridad sobre todas las demás. Y es la que toma ese acta, toma ese pecado, toma esos motivos por los cuales yo merezco morir o yo merezco obtener esa muerte eterna, y me los despoja, los tira y los clava en la cruz, porque ya están justificados en Cristo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en mi vida? Tengo que levantar esa torre del reino de Dios en mi vida. Tengo que hacer como Noé. ¿Cómo yo puedo vivir mi vida de tal forma que yo pueda tener la respuesta de que Dios ande conmigo todos los días? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo sentir que Dios está a mi lado y anda conmigo a cada paso que voy, a cada lugar que voy, en cada momento del día? Tengo que levantar esa torre del reino de Dios. Tengo que vivir mi vida de tal forma que yo pueda, como hemos dicho esta mañana, restaurar mi estado espiritual. Que yo pueda vivir siempre concentrado en mi identidad de un hijo de Dios. Que yo, levantando esas torres que restauran mi estado espiritual, yo pueda tener la misma determinación y la misma respuesta que Noé. Es que Dios está conmigo y Él anda a mi lado todos los días, a cada lugar, en cada momento. Y ahí es cuando yo obtengo respuesta. Cuando yo disfruto que Dios está conmigo. Cuando en vez de yo ir por mi lado y haciendo mi vida y mis cosas y mis planes, yo escucho la voz de Dios y digo, Señor, tengo que hacer un arca, pues hago un arca. Es una locura, pero yo la hago. Es una locura hoy vivir nuestra vida enfocándonos en Dios en vez de nosotros mismos. Es una locura, pero sin embargo esa arca la estamos levantando. Es una locura que yo pueda vivir sin preocuparme por la economía o por mi trabajo. Es una locura, conforme al mundo. Pero yo ese arca lo levanto. Porque es lo que Dios me ha dicho que tengo que hacer y es la respuesta que ya Dios me ha dado de antemano. Es una locura yo dedicar mi vida por y para el Señor y entregarle todo mi corazón a Él, en vez de entregárselo a mis deseos, entregárselo a mis metas o entregarlo a lo que yo quiera. Es una locura absoluta conforme al mundo. Pero es la respuesta absoluta que Dios nos ha dado. Así que levanta esos arcas, levanta esas torres en vuestra vida y en vuestro campo y disfruta de lo que Dios tiene para vosotros. Restaura tu estado espiritual hasta el punto, no únicamente que tú disfrutes de que Dios está contigo, sino que escuches su voz. No como aquel que dice, no, Dios me ha dicho que... No, escucha qué es lo que está en el corazón de Dios. Cállate tú de tal forma que puedas oír lo que sale de su corazón. Deja de pensar y escucha qué es lo que Dios quiere de ti y qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Deja de hablar, deja de pensar, deja de hacer ruido y escucha lo que Dios quiere. Es la torre que levantó Noé. Es la respuesta de Noé, que él estaba juntamente con Dios, que escuchaba su palabra y que pudo cumplirla y dar respuesta a los que tenía alrededor. Noé nos salvó a todos, muchos murieron. Pero eso es problema de Dios y eso es la obra que Dios hará en el campo, mientras que yo soy ese obrero que construye ese arca. ¿Qué es lo que Dios le dijo? Construye un arca. ¿Qué es lo que hizo Noé? Construye un arca. ¿Qué es lo que Dios te dice? Sé un testigo, es el último de la tierra. Pues ahí tienes cuál es la meta absoluta de tu vida. ¿Qué es lo que Dios te dice? No te preocupes, yo voy a estar contigo. Disfruta de Manuel. No tienes que hacer nada más. ¿Qué es lo que Dios te dice? Levántate y resplandece. Pues ya está. Como ha venido ya la luz a ti, levántate y resplandece. Amén. Te damos gracias, Señor, porque tenemos ese pacto absoluto en el cual tú estableciste con nosotros desde el principio de los tiempos, y en el principio de los tiempos tú ya nos conocías. Tú ya sabías quiénes íbamos a ser, y tú además nos has dado esta palabra, este evangelio que es perfecto, que es suficiente, que es completo. Gracias porque en él lo obtenemos todo.
Gracias porque la obra de Jesucristo, que tú ya hablaste de ella en Génesis 3, es la misma que se ha ido mostrando en todo el Antiguo Testamento, que se vio brillar, que vio brillar en el Nuevo Testamento y que además sigue siendo la respuesta total y absoluta para hoy hasta que tú vuelvas a venir y se acabe el mundo. Gracias porque tenemos la esperanza certera de que tú estando con nosotros nadie nos va a hacer frente. Y gracias porque teniendo la esperanza y la seguridad certera de que a través de Cristo obtenemos la respuesta para todo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.